Ok, vamos a hacer un recordar. ¿Recordar qué? Bueno, que en álgebra tenemos la posibilidad de sumar expresiones cuando son semejantes. ¿Ok? ¿Qué significa que sean semejantes? Bueno, que todos los términos tengan exactamente la misma variable, que en este caso es la variable x, y que esa variable esté elevado al mismo exponente, que sería variable 2. Entonces, cuando esto sucede, cuando todos los términos son semejantes, o sea, tienen la misma variable, lo que hacemos es identificar los coeficientes. Entonces, ¿qué coeficientes tenemos aquí? Pues tenemos un coeficiente que es menos, bueno, x a la 3. Tengo otro que es 5 positivo y tengo otro que es 20 negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el 3, le sumamos 5 y le restamos 20. Eso nos va a dar menos 12. Quiere decir que el coeficiente va a ser menos 12. ¿Menos 12 qué? X a la 2. Ahora, ¿qué sucede cuando son términos distintos o no semejantes? Por ejemplo, bueno, en un ejemplo 2, si tenemos algo como esto, 6x más 2y más 4x menos 7y más 7 más 17x. Noten que ahora los que son semejantes son los términos que voy a subrayar. Los términos semejantes serían los que tienen x. Entonces este con este de acá y con este de acá son semejantes. ¿Y cuáles son semejantes? Los otros que quedan, en este caso, ¿verdad? Que sería el 2y y el menos 4y. ¿Por qué decimos que esos son semejantes? Bueno, porque tienen la misma variable y esa variable con el mismo exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a identificar los términos semejantes 6x, 4x y más 17x y vamos a hacer la operación para saber cuál es el nuevo coeficiente de x. Vamos a dejar de esos tres que son semejantes solo uno. Sería 6 más 4 más 17. Y eso nos daría 27 y mantengo la x, 27x. Entonces ahí tendríamos el 27x. Ok, vamos a ver el color acá. El 27x. Ahora vamos con los otros que son semejantes, que serían ¿quiénes? El 2y y el menos 7y. Entonces, ¿qué vamos a tomar? El 2 y le resto 7, ¿verdad? Y eso me daría menos 5. Quiere decir que el resultado de esa expresión va a ser menos 5. ¿Menos 5 qué? Y. ¿De dónde sale ese menos 5y? De tomar el término 2 positivo y restarle 7 negativo. Entonces, noten que cuando son semejantes, los operamos solo entre ellos. Ahora, podría suceder que tengamos un caso donde incluso tengan la misma letra. Digamos, 3x a la 2 más 5x a la 3 menos 2x más 4x a la 2 más 7x a la 3. Noten que aquí, a pesar de que todos tienen x, hay unos que los exponentes no son el mismo. Por lo tanto, no van a contar como semejantes y no voy a poder hacer una operación entre ellos, solamente entre los que son semejantes. ¿Cuáles serían semejantes? Bueno, serían semejantes este que está aquí
con este otro que está aquí. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen la x y la x tiene el mismo exponente. Igual podría, entonces vamos a hacer la operación con solamente esos. Sería la operación, la calculadora me la da. Bueno, yo sé que es muy evidente que 3 más 4 son 7. Pero si ustedes necesitan, en especial cuando son negativos, pues hacen la operación. Entonces serían 7x a la 2. Ya hemos identificado los primeros que son semejantes y lo operamos. Ahora, los siguientes que son semejantes serían los que tienen exponente 3, que sería 5x a la 3 más 7x a la 3. Eso me daría, lógicamente hacemos la operación 5 más 7, que sabemos que es 12, pero 5 más 7, eso me daría 12. Como me da 12 positivo, entonces voy a escribir más 12. ¿12 qué? Pues x a la 3, porque estamos sumando los términos que tienen exponente 3. Entonces serían 12x a la 3. Seguidamente identificamos que ya solo queda uno solito, ¿verdad? Entonces él simplemente lo vamos a colocar tal y como está porque no hay otro término con quien operar. Podemos considerar una expresión como esta. Digamos que tengo 3xy a la 2 más 5x a la 2y menos 2xy a la 2 más 7x a la 2y menos xy a la 2. Ahí tendríamos una expresión que contiene términos que en apariencia, ¿verdad?, podrían decir que son muy parecidos. Sin embargo, la distribución de los exponentes los hace ser un poco diferentes. Entonces, un momento para que traten de analizar esos términos que están. Aquí tendríamos entonces que los términos semejantes son los que tienen las mismas letras y las letras los mismos exponentes. Entonces hay que ser cuidadosos porque todos tienen XY. Entonces, si solo observamos las variables que tienen, podríamos pensar que todos son semejantes. Pero como lo señala la compañera, los que realmente son semejantes serían este de acá porque tiene la X con exponente 1 que no se anota. Tenemos aquí este otro que tenemos x a la 1, y a la 2. Y tenemos este último que es de igual forma x a la 1, y a la 2. Esos son los que tendríamos semejantes. Noten que el otro tiene x y y, pero el x a la 2, el x está elevado a la 2 y el y a la 1. Por lo tanto, no contarían como semejantes. Ahora, ¿qué operación hacemos para resolver eso? Vamos a identificar los coeficientes de cada término. Del primer término, el coeficiente sería 3. Y luego el segundo término tendría un menos 2, que vamos a utilizar el menos de operación, menos 2. Y el último tiene un 1, como lo señalaba el compañero, sería menos un 1. Y eso me estaría dando 0. Aquí hay un detalle muy interesante que nos está dando 0. De momento vamos a escribir 0x y a la 2, ¿sí? 0x y a la 2. Y entonces eso es el resultado de sumar o restar los términos que ya habíamos identificado como semejantes. Ahora vamos a identificar los otros que son semejantes. ¿Cuáles serían? Pues en este caso los que quedan, que sería 5x a la 2y, 7x a la 2y. Esos dos términos son semejantes porque tienen el exponente de la x a la 2 y el exponente de la y a la 1. Entonces, ¿qué operación hacemos? La operación que hacemos es 5 más 7. Eso nos daría 12. Quiere decir que eso nos da 12 positivo. Y como nos da 12 positivo, vamos a escribir más 12 y sin olvidar la parte literal, que es 5, que sería 12x a la 2y. Esa expresión sería el resultado de sumar esos términos.
los que están en amarillo. Ahora, hay un detalle importante que va a ocurrir cuando el resultado es un coeficiente, o sea, ese numerito que está de primero, que es 0. Resulta que cuando el coeficiente es 0, como en este caso 0x a la 2y a la 2, 0x y a la 2, no se anota, se deja igual, no se anota esa parte. Es como si desapareciera, como si se cancelara, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir solamente el 12x a la 2y. Ese término que hace un rato vimos que era el resultado de sumar los términos que estaban en amarillo. Entonces, podríamos decir que los términos que están en celeste ahí, al darme coeficiente 0, se cancelaron. Simplemente no se anota. Aquí vamos a tratar de recordar cómo se multiplican polinomios. Polinomios, en términos generales, son expresiones algebraicas. Esos polinomios pueden tener uno o más términos. Aquí estamos multiplicando una expresión que sería 3x a la 2 por 12x a la 3. Estos específicamente son monomios, un caso particular de polinomios. No vamos a entrar en detalles en cuanto a la terminología. Simplemente son expresiones algebraicas. Ahora, para multiplicar esos términos no se requiere de que sean semejantes. Basta con que tengamos expresiones de este tipo con la multiplicación indicada por este punto que ya recordamos. Y lo que hacemos es aplicar las leyes de potencias. Primero que todo, sabemos que para multiplicar potencias de igual base se mantiene la base y se suman los exponentes. Entonces, eso se va a aplicar para las potencias. Pero para los coeficientes, que serían 3 y 12, estos números llamados coeficientes simplemente se multiplican. Entonces haríamos la multiplicación, que ya sabemos cuánto da. Sin embargo, para que quede idea y no que quede tan en el aire, lo que hacemos es multiplicar 3 por ese 12, que nos daría el mismo 36. Y eso daría el coeficiente 36x. Y algo muy importante es lo que se hace con los exponentes de potencias de igual base. Mucha sería la tentación de multiplicar 2 por 3. Pero recordemos que para multiplicar potencias de igual base se mantiene la base, que en este caso sería x, y se suman los exponentes, que sería 2 más 3. 2 más 3 sería 5, y ese sería el resultado de la multiplicación 3x a la 2 por 12x a la 3. Ese sería un primer ejercicio. 2. Podríamos multiplicar 4x a la 3 por menos 2x a la 4. Como resultado tendríamos que multiplicar 4 por menos 2, que sería menos 8, y la expresión x a la 3 por x a la 4, recordemos que se suman esos exponentes. 3 más 4 serían 7. Entonces ese sería el resultado de 2x a la 3 por menos 2x. Disculpen, 4x a la 3 por menos 2x a la 4. Veamos, para resolver esto tendríamos que multiplicar los coeficientes, que sería 5 por 4, que tendríamos que es 20. Y la parte de las variables tendríamos que hacer x a la 3 por x a la 2. Eso sería x a la 5, porque tengo que sumar el exponente 3 más el exponente 2 para dar como resultado del exponente de la x, pues el 5. Para el caso de la y, a la hora de multiplicar sería y a la 2 por y a la 4, que sería y a la 6. Ahí tendríamos el exponente de la variable y. Como un ejemplo 4 y final, vamos a considerar una con más términos. 2x a la 2 y por 5x a la 3 y a la 2 por 2x a la 4 y a la 3.
Ahí tendríamos que multiplicar los coeficientes menos 2 por 5 por 2. Hacemos esa operación, ya sabemos que eso nos da menos 20. Menos 20 sería el coeficiente. Ahora sí, vamos con la variable x. Resulta que el x aquí tiene un exponente 2 en el primero, luego tiene un exponente 3 y luego tiene un exponente 4. Tendríamos que hacer la suma de esos tres numeritos para ver el nuevo exponente de la x, que sería 2 más 3 más 4, y eso nos daría 9, x a la 9. Posterior a eso tenemos y a la 1, y a la 2 y y a la 3. Eso nos daría y a la 6. Ahí entre el término 2x a la 2 y el paréntesis hay un por, ¿verdad? Hay un por. Ese por sería la multiplicación de que está indicada. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Tendríamos que hacer la multiplicación de 2x a la 2 por 4x a la 2. 2x a la 2 por 4x a la 2 nos va a dar como resultado 8x a la 4. 8x a la 4. Luego, la siguiente multiplicación sería 2x a la 2 por 5x por 5x. Eso nos daría como resultado más, porque nos va a dar 2 por 5, 10 positivo, 10x, y sumo los exponentes del 2 y el 1 que está aquí, sería 10x a la 3, y un resultado final que sería 2x a la 2 multiplicado por 3. Eso sería más 6x a la 2. Noten que aquí, como el 3 no tenía acompañando ninguna x, entonces se va a anotar la x a la 2 que tenía el primer término. No se va a modificar ese exponente 2. Vamos a resolver otro ejercicio donde se tiene que hacer una multiplicación de un término, 3x a la 2y, multiplicado por 5x a la 2y a la 3 más 4x menos 5y a la 3. Ahí tendríamos que hacer la multiplicación que está indicada. Recordemos que no se requiere de que exista un por. Debemos identificar que cuando entre un paréntesis y un término no hay una operación indicada, en realidad lo que existe es un por. Iniciamos. Aquí tendríamos que hacer la multiplicación de este término por este otro. Quedaría 15 x a la 2, x a la 2 sería x a la 4. Y a la 1, y a la 3 tendríamos que nos da y a la 4. Eso sería el primer término. Ahora cambiamos de color para que quede un poquito más. Tenemos que multiplicar este por este de acá. Sería 3 por 4 más 12. Ahora, x a la 2 y un x a la 1, eso daría x a la 3. El y del primer término, a pesar de que el segundo no tiene, lo vamos a mantener. La última multiplicación que tendríamos que hacer sería multiplicar este término de acá por el último. Entonces haríamos 3 por menos 5, eso nos daría menos 15. El x a la 2 lo vamos a mantener, a pesar de que en el otro término no existe x, o al menos no está presente, vamos a mantener ese x a la 2. La y, si hay una posibilidad de multiplicar, aquí tengo un y a la 1 en el primer término y en el segundo tengo un y a la 3. Entonces vamos a sumar los exponentes, el y a la 1 y el y a la 3, eso nos daría y a la 4.
y ahí tendríamos el resultado de la multiplicación. Aquí tendríamos que resolver la multiplicación de un término, que es el 2x a la 3 y a la 2, por ese otro término que está en la parte interior. Iniciamos con la primera multiplicación, que sería este término por el primero que está dentro del paréntesis. Esa multiplicación me da como resultado 2 por 4, que sería 8x a la 6, y a la 2, 8x a la 6, y a la 2, menos 12x. Ahora sí vamos con otra multiplicación. Vamos a identificarla, vamos a cambiarle de color. Sería este término por este otro de acá, que sería menos 12x a la 5, porque voy a sumar el exponente a la 3 y al 5. Y a la 2, y a la 3 sería y a la 5. De igual forma, vamos con la otra multiplicación, que sería este término por este otro de acá, que sería menos 8, ahora sí, x a la 3, y a la 7, y a la 7. ¿Por qué? Porque sumamos los exponentes y2 y y5 y y7. Aquí lo primero que haríamos es multiplicar, y vamos a utilizar mucho los colores para tratar de ubicarnos en qué es lo que estamos haciendo. La primera multiplicación sería multiplicar este primero del primer paréntesis por el primero del segundo paréntesis. Eso me da como resultado, pues 4 por 3, que me daría 12. Y x a la 2 por x quedaría x a la 3. Resultado de la primera multiplicación. Vamos ahora con la segunda multiplicación, que sería siempre el primer término, pero ya ahora por el segundo término, que sería menos 4. Ahora, 4 por menos 4 nos daría menos 16, y mantengo el x a la 2. Ya hemos multiplicado el primero por el primero, el segundo por el primero por el segundo. Vamos ahora con la otra multiplicación. Vamos a multiplicar el 5 por el 3x. Eso me daría más 15x. Y luego multiplicamos. Vamos a cambiar de color. El segundo término, ese 5, por menos 4. Eso nos daría menos 20. Y como no tienen x, lo dejamos así. En este caso en particular, noten que ninguno de los términos que quedan ahí son semejantes. Por lo tanto, no puedo hacer nada más. Podría darse el caso en que tengamos términos que son semejantes y tengamos que sumarlos. Pero en esta ocasión no es así. Ok, para multiplicar vamos a identificar que vamos a multiplicar por qué. Entonces vamos a multiplicar primero 3x por 5x, que sería 15x a la 2. Esa sería la primera multiplicación. La siguiente multiplicación sería 3x, ahora va a multiplicar al 2, que sería más 6x. ¿Sí? Luego vamos a multiplicar menos 6 por 5, que sería 6 por 5. 6 negativo por 5 sería menos 30x. Y la última multiplicación que hacemos es menos 6 por 2, que sería menos 12, ¿verdad? Menos 12. Aquí hay un detalle interesante, y es el hecho de que
hay dos términos que son semejantes. Hay dos términos que podemos todavía sumarlos. ¿Por qué? Porque tienen la misma letra y la letra con el mismo exponente. Algo que no se sucedió en el ejemplo anterior, pero ahora sí está pasando. Noten que esos dos términos tienen X. Por lo tanto, voy a poder resolverlos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, los términos que no son semejantes los voy a bajar, que serían 15x a la 2. Y voy a hacer la operación que corresponde a ese 6 menos 30. Si gustan hacerlo y no recuerdan cómo, simplemente hacemos 6 menos 30. Eso nos da menos 24. Menos 24. X. Y bajamos el menos 12. Porque no tiene términos semejantes. Para efectos de que sea representativo, tenemos que identificar que ese 6 positivo, X, y el menos 30 se convirtió en un 24. Disculpe, ahí hay un error, porque era menos 24 y coloqué 24 positivo. Ahora sí está bien. Sería menos 24.